interesting working with young children. Es interesante trabajar con niños pequeños. You never know what they're going to say. Nunca sabes lo que van a decir. There is a mother who is going to have a Bible study at her house, Había una mamá que iba a tener un estudio bíblico en su casa and she asked her little girl to help her. y ella le pidió a su niña que la ayudara. After the Bible study, they gathered for lunch, Y después del estudio bíblico se reunieron para almorzar and the mother asked the little girl to eat with them. y la mamá le pidió a la niña que se reuniera con ellos a almorzar. And right before they ate, the mother asked the little girl to pray. Y antes de que comieran, la mamá le pidió a la niña que dirigiera en oración. And the little girl got all embarrassed and said, I wouldn't know what to say. Y la niña se avergonzó mucho y le dijo que yo no sé qué decir. So the mother said, just pray what you hear mommy pray. Y entonces ella le dijo, simplemente ora como tú oyes a mami orar. So she bowed her head Entonces inclinó su rostro and she prayed. y oró. Dear Lord, Querido Señor, why on earth did I invite all these women over for dinner? ¿y por qué yo invité a todas estas mujeres a almorzar? A mother and father were getting ready for bed one night, Una mamá y un papá estaban alistándose para acostarse una noche and they remembered the next day their 5-year-old was going to start school. y recordaron que al próximo día su niña de 5 años iba a empezar la escuela. So they jumped out of bed and went downstairs Así que salieron de la cama, bajaron las escaleras and wrote a note to the teacher. y le escribieron una notita a la maestra. In the morning, they pinned it on little Johnny's shirt, Y en la mañana se lo pusieron a la camiseta del pequeño Johnny. and they told Johnny to go to the teacher as soon as he got to the class Y le dijeron a Johnny, desde que llegues al salón, ve a donde la maestra. and tell the teacher she must read that note. Y le dices a la maestra que lea la nota que te hemos puesto en el polocher. So he did that, and the teacher read the note. Así que él hizo eso y la maestra leyó la nota. And here's what the note said. Y oigan lo que decía la nota. Dear teacher, Querida maestra, please know por favor, es importante que sepa that the views and opinions stated by this child are not necessarily those of the parents. que los puntos de vista y opiniones enunciados por este niño no son necesariamente los puntos de vista y opiniones de sus padres. I always had a rule in my class. Yo siempre tenía una regla en mi salón. I told parents Yo le decía a los padres that please don't believe everything your child says of me. Le decía, por favor, no crea todo lo que su hijo dice acerca de mí. And I will not believe everything they tell me of you. Y yo no voy a creer todo lo que ellos me dicen de ustedes. I see you understand that. Veo que ustedes pueden entender eso. What we're going to do in this session is talk about discovering God's purpose of education. Lo que vamos a hacer en esta sesión es descubrir el propósito de Dios en la educación. And before we do, we're going to do a little exercise Y antes de hacerlo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, because you've got to participate. porque ustedes también deben participar. If you have your Bibles or you have a Bible on a phone or something, Si tienen una Biblia o tienen su Biblia en sus teléfonos, turn to Psalm 19. vayan al Salmo 19. Psalm 19. Salmo 19. And we are going to read to you the first 6 verses. Y les vamos a leer los primeros 6 versos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta que al término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Now here's what I want you to do.
Ahora, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. I want you to get in groups of 2 or 3, Quiero que se reúnan en grupitos de 2 o 3 and I want you to talk to each other y quiero que conversen un poquito and discuss what did the psalmist mean when he wrote those verses. y quiero que discutan entre ustedes qué quería decir el salmista cuando escribió estos versos. You have 2 minutes. Tienen 2 minutos. Go to it. Vamos. About 30 more seconds. Le quedan como 30 segundos. Now we're going to look at another passage. Ahora vamos a ver otro pasaje. I want you to turn to the book of Romans, Quiero que chapter 1, vayan al libro de Romanos, capítulo 1, verse 20, verso 20. and listen to what that verse says. Y escuchen cómo lee el verso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Now what I would like you to do is to discuss that verse. Ahora quiero que discutan ese verso. And what did Paul mean when he wrote those words? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió esas palabras? You go to work, you have another 1 to 2 minutes. Tienen otros 2 minutos. All right, I hear a lot of discussion. Bien, escucho mucha discusión. I hope you're not swapping recipes. Espero que no estén cambiando recetas. We have one more verse to read. Un verso más que vamos a leer. Very familiar verse. You may not have to turn in scripture to it. Un verso muy familiar, quizás ni tengan que ir a la escritura. And that's John 3:16. Y es Juan 3:16. And let's listen to John 3:16. Vamos a escuchar a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, good. Good. Now here's my question. Aquí viene mi pregunta. What is the eternal life that John wrote about? ¿Cuál es esa vida eterna de la que escribe Juan? So you can talk with your group and define eternal life. Ahora hablen en su grupo y definan el término vida eterna. Go to work. Vamos a trabajar. All right. Bring your attention back up here. Ok, vuelvan a traer la atención acá. We just looked at 3 very familiar passages of Scripture, Acabamos de ver 3 pasajes muy familiares de la palabra de Dios and you have discussed the meaning of each of those. y han discutido el significado de cada uno de esos pasajes. And I'm sure everybody arrived at the right answer. Y estoy seguro que todos llegaron a la respuesta correcta. So now close your books and take out a sheet of paper. Ahora cierren los No, libros no, y no, saquen no, no. una hoja de papel. Mentira. We won't do a test today. No, no vamos a examinarlos hoy. We'll have it in the morning. Lo vamos a tener mañana en la mañana. As we go through this workshop, we're going to be answering those 3 questions. Así como avanzamos en este taller, vamos a estar contestando esas 3 preguntas. And as we answer those questions, I trust your answers will coincide. Y así como respondemos a esas preguntas, confío en que sus respuestas van a coincidir con la mía. As I said at the beginning of the workshop, Como les dije al principio de este taller, this session is on discovering God's ultimate purpose for education. esta sesión es sobre cómo descubrir el propósito de Dios en la educación. But before we can understand the purpose of education, Pero antes de que podamos entender el propósito de la educación, I believe it's important to understand God's ultimate purpose for why anything exists. yo creo que es importante que entendamos el propósito divino de Dios de por qué todo existe. About 4 years ago, I wrestled with some issues. Hace aproximadamente 4 años atrás yo estaba luchando con unas cosas. I had been involved in education for over 40 years, Había estado en educación por más de 40 años and I found myself asking myself a question. y me encontraba haciéndome una pregunta a mí mismo. What is the purpose for all this effort that I'm putting into this thing called education? ¿Cuál es el propósito para todo este esfuerzo que yo estoy poniendo en esto que se llama educación? Was I just spinning my wheels? Simplemente estaba avanzando en la cotidianidad. Was I just fulfilling a job? Solo estaba cumpliendo con mi trabajo. And I started studying an awful lot trying to find out ultimate purpose for why I was doing what I was doing. Y empecé a estudiar para ver si podía entender el propósito de por qué yo hacía lo que estaba haciendo. And God made it a revelation to me Y Dios me dio una revelación. that if I understood why anything and everything existed, Que si yo entendía por qué todo existía, I would then understand the purpose for my life. que yo iba entonces a entender el propósito para mi propia vida. Because one of the things we must understand Porque una de las cosas que tenemos que entender is that without purpose there is no hope. es que sin propósito no hay esperanza. And when there's no hope, Y cuando no hay esperanza, one dies. uno duda. Now you may say to me, Quizás me pudieras decir, I know people who are wandering with no purpose. yo conozco a aquellos que están andando sin propósito.
and their life shows no hope for the future. Y en sus vidas no tienen ninguna esperanza para el futuro. But they're still alive. Pero no mueren, siguen vivas. But I would share with you, Pero yo te compartiría, I would say they just exist. yo te diría que esos solo están existiendo. They really are not alive. No están vivos. Now, if that's true for an individual, it's also true for a school. Entonces, si eso es cierto para un individuo, también es cierto para una escuela. I have been in several Christian schools Yo he estado en varias escuelas cristianas where they've lost their purpose donde han perdido su propósito and they have very little hope. y tienen muy pocas esperanzas. And what they're doing is just existing. Y lo que están haciendo es meramente existiendo. They're going through all the routines of schooling. Están haciendo toda la rutina de la educación. They make up lesson plans. Hacen sus planificaciones, They teach them. hacen lo que tienen planificado, They give the students tests and quizzes. le dan los exámenes, las evaluaciones a los estudiantes And they just keep repeating the process over and over y again. entonces repiten este proceso vez tras vez. God does not want Christian schools to just exist. Y Dios no quiere que las escuelas cristianas simplemente existan. He wants them to be alive. Él quiere que estén vivas. And he wants them to understand their purpose. Y Él quiere que entiendan cuál es su propósito. So we must understand several things about purpose. Así que tenemos que entender varias cosas acerca del propósito. And what we're going to do is take a short helicopter tour of Y, Scripture. y lo que vamos a hacer es tomar un tour, ¿verdad? Aéreo de la escritura en cuanto a propósito. And we're just going to touch down on small verses. Y vamos a tocar algunos versos And we're going to pull some nuggets of truth y vamos a sacar, ¿verdad? Verdades de esos versos that I believe will show us ultimate purpose for everything. que yo creo que nos van a enseñar el propósito final para todas las cosas. Are you ready to take the tour with me? ¿Están listos para tomar este tour conmigo? Okay. Now just so that you know how I work, Ahora, para que simplemente entiendan cómo yo funciono, when a teacher asks a question cuando un maestro hace una pregunta and the teacher pauses, y el maestro espera, he is waiting for an answer. está esperando una respuesta. So you are the class, Entonces, ustedes son la clase and I want you to participate. y yo quiero que participen. Do you understand? ¿Entendieron? Very good, very good. Muy bien. Well, let's get in our helicopter and we will start at the beginning. Vamos a montar en nuestro helicóptero y vamos a empezar en el principio. And what we're going to look at is the source of purpose. Y vamos a mirar cuál es la fuente de propósito. And we're going to touch down on one small passage of Scripture. Y vamos a tocar un pasaje de la Escritura. And it is found in Genesis chapter 1, verse 1. Y es Génesis 1, verso 1. And here we're only going to look at 4 words. Y aquí solo vamos a ver 4 palabras. In the beginning, God. En el principio, Dios. Now we could spend the rest of the conference just talking about those 4 words. Ahora pudiéramos pasarnos lo que resta del tiempo en esta conferencia hablando solo de esas 4 palabras. And sometimes we read them so quickly, Y a veces lo leemos tan rápidamente we don't think about what the meaning is of those 4 words. que no pensamos en el significado de esas 4 palabras. So let me share with you some things that God taught me in just that little passage. Entonces déjenme compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios me enseñó con ese pequeño pasaje. First of all, this passage tells me that God is eternal. Lo primero que me dice este pasaje es que Dios es eterno. God has always existed. Dios siempre ha existido. And we must understand that if we're going to understand purpose of life. Y nosotros tenemos que entender esa verdad si vamos a entender el propósito de la vida. A great theologian of the past, A.W. Tozer, Un gran teólogo del pasado, A.W. Tozer, said this: dijo lo siguiente: I am that I am. yo soy el que soy. God declares that he exists Dios declara que Él existe. because God is, everything else that is. Porque Dios es, todo lo demás es. He is self-existent. Él existe por sí mismo. God has no origin, Dios no tiene un origen, but he is the originator of everything else. pero Él es el creador de todas las cosas. He is the universal cause of everything. Él es la causa universal de todo. God is eternal. Dios es eterno. God never began to be.
Dios nunca comenzó a ser ni a existir. God was. Dios era. God didn't start out from somewhere. Dios no empezó en algún lugar. God just is. Dios sencillamente es. Time cannot apply to God. El tiempo no se puede aplicar a Dios. In another writing, he said this: En otro escrito dijo lo siguiente. time marks the beginning of created existence. El tiempo marca el inicio de la creación existente. And because God never began to exist, Y debido a que Dios nunca comenzó a existir, it can have no application to him. no se puede aplicar a Él. Began is a time word Comenzó es una palabra relacionada al tiempo, and can have no personal meaning que no puede tener significado personal for the high and lofty one that inhabits eternity. para el santo y sublime que habita en la eternidad. So here in Scripture we find out that God is eternal. Entonces aquí en la escritura nos damos cuenta de que Dios es eterno, But we also are brought to the realization that God's nature is eternal. pero también nos damos cuenta que la naturaleza de Dios es eterna. An attribute is not of which God is composed, No es un atributo de lo que Dios está compuesto, because that means something would have had to have composed it. porque eso quiere decir que algo tuvo que haber creado esa composición. God's attributes are not God. Los atributos de Dios no son Dios. It is something which God has declared to be true of himself. Es algo que Dios ha declarado ser verdad sobre él. Another passage of Scripture says that behind all previous matter, Y otra porción dice que detrás de todas las cosas, behind all life, toda vida, behind all law, toda ley, behind all space and all todo time, espacio y todo tiempo, there is God. está Dios. So God is eternal, Entonces Dios es eterno and God's nature is eternal, y la naturaleza de Dios es eterna, and that means that nothing can add to his perfectness. lo cual quiere decir que nada se puede añadir a su perfección. God can never become more God, Dios no puede ser más Dios, because everything about God and God is eternal. porque todo acerca de Dios y Dios mismo es eterno. Tozer also said, Tozer también dijo, God never needed any part of his creation. Dios nunca necesitó alguna parte de su creación. Now that gives us a hint into purpose. Ahora, eso nos da un vistazo pequeño acerca de propósito. God didn't need me. Dios no me necesitó a mí. He didn't need the beautiful island of Dominican Republic. No necesitaba la hermosa isla de la República Dominicana. God was God before all this existed. Dios era Dios aún antes que todo esto existiera. That means God cannot change. Eso quiere decir que Dios no puede cambiar. Because when change occurs, three things happen. Porque cuando ocurre el cambio, ocurren tres cosas. It either gets better, O se mejora, or it gets worse, o se empeora, or it gets different. o es diferente. So what we learn from this first passage of Scripture, Entonces lo que aprendemos de este primer pasaje de la Escritura, in the beginning God, en el principio Dios, it means that it be true that God's glory and happiness quiere decir que la gloria y la felicidad, el gozo de Dios, are infinite and cannot be added to, son infinitos y no se les puede añadir. and are perfectly independent of the creature. Y son perfectamente independientes de la criatura. God is who he is, Dios es quien Él es, independent of anything that he created. independiente de todo lo que Él creó. So it's time to jump back into our helicopter Entonces vamos a montarnos una vez más en nuestro helicóptero and go to our next stop. y vámonos a la siguiente parada. It'll be a short trip Es un viaje muy corto because it's also in this verse. porque también está en ese pasaje. And let's look at the last part, created the heavens and the earth. Creó los cielos y la tierra. This is the expression of purpose. Esta es la expresión de propósito. This eternal, self-existing God Este Dios eterno que existe en sí mismo determined sometime in eternity determinó en algún momento de la eternidad to express himself expresarse and to say, this is who I am. y decir, este es quien yo soy. And so here in Scripture, Y entonces aquí en la Escritura,
it says that creation is the expression of God's nature. Dice, la creación es la expresión de la naturaleza de Dios. John 1:1 says, Juan 1:1 lee, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. The Phillips paraphrase says, at the beginning God expressed himself. Una paráfrasis de esto de Phillips dice, en el principio Dios se manifestó a sí mismo. I want you to try to imagine this, Quiero que se traten de imaginar esto, where God stands up and proclaims, let there be. donde Dios se pone de pie y proclama y dice, hágase. And there it was, Y de repente ahí estaba, out of nothing. de la nada. And what he is saying is that this is me. Y lo que él está diciendo es, este soy yo. I am in creation. Yo estoy en la creación. It's an expression of my very nature. Es una expresión de mi misma naturaleza. The second thing this passage taught me, Lo segundo que este pasaje me enseñó, that God determined to make himself the ultimate end behind creation. es que Dios determinó hacerse a sí mismo el propósito principal detrás de la creación. It is all about him. Todo se trata de Él. It is there for his purpose. Está ahí para su propósito. If God were to make anything else the ultimate end, Si Dios hubiera creado otro como un fin, that would be greater than God. entonces eso sería más grande que Dios. And that's impossible. Y eso es sencillamente imposible. So God is the end of all that he made. Entonces Dios es el fin de todo lo que Él creó. The revivalist Jonathan Edwards wrote, El hermano avivado Jonathan Edwards escribió, the end of the creation is that creation might glorify God. el propósito de la creación es que la misma glorifique a Dios. The glory of God might be magnified in the universe. Que la gloria de Dios sea magnificada en el universo. I can remember once flying out of Anchorage, Alaska, Yo recuerdo una vez salir de Anchorage, Alaska, and it was the red-eye flight that left at midnight. y era el vuelo que salía a medianoche. And while everybody else on the plane was sleeping, Y mientras todos los demás en el avión dormían, I happened to look out of my window, empecé a mirar por mi ventana and there were the northern lights in brilliance across the sky. y ahí estaban las luces del norte brillantes en el cielo. And I sat there in amazement at God's glory, Y me senté en asombro de la creación de Dios. because his creation is an expression of his glory. Porque su creación es una expresión de su gloria. So the final thing we learn in this passage Así que lo último que aprendemos en este pasaje is everything was created for God's glory es que todo fue creado para la gloria de Dios. and for nothing else. Para nada más. So anything that existed is an expression of who he is, Entonces todo lo que ha existido es una expresión de lo que Él es. so that he would get the glory. Para que Él pudiera recibir la gloria. Remember in Romans, you looked at verse 120, Recuerden Romanos 1:20, ustedes lo leyeron hace un momento. but if you go to Romans 11:36, Pero si vas a Romanos 11:36, Paul says, Pablo dice, for from him and through him and to him are all things. porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Not only did he create it No solo Él lo creó through his word, a través de su palabra, but it was done to him. pero fue hecho por Él. And that verse finishes out, Y ese verso termina diciendo, to him be the glory forever. a Él sea la gloria por los siglos. Amen. Amén. When you go to Colossians 1:16, Cuando vas a Colosenses 1:16, again it says, for by him all things were created, nuevamente dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, both in the heavens and on earth, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, the visible and the invisible, visibles e invisibles, whether thrones or dominions or rulers or authorities. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. All things have been created through him. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él.
But it also says Pero también dice all those things have been created for him. que todas esas cosas fueron creadas para Él. It's not for us. No es para nosotros. It's not for our students. No es para nuestros alumnos. It's not for anyone but God. No es para otros sino Dios. So we have the source of purpose being God, Entonces tenemos la fuente de propósito que es Dios and the expression of purpose is his creation. y la expresión de este propósito es la creación. Now if we jump back into our helicopters and take off, Si nos montamos nueva vez en nuestro helicóptero y arrancamos, we're going to touch down and see the realization of purpose. vamos a ver la realización de este propósito. And it's going to be found in these words in Genesis 1. Y se encuentra en esas palabras en Génesis 1. Let us make man in our image. Vamos a hacer el hombre a nuestra imagen. We must, as Christian educators, understand the meaning in that phrase. Tenemos que entender el significado de esa frase como educadores cristianos. Being made in the image of God Ser hecho a la imagen de Dios distinguishes that man from all other created beings. distingue el hombre de todo otro ser creado. I want you to realize the importance of this. Quiero que se den cuenta de la importancia de esto. All of creation was done except for man. Toda la creación fue hecha excepto por el hombre. The seas, the mountains, the heavens, Los mares, las montañas, los cielos, the stars, moon, sun, las estrellas, el sol, la luna, the creeping beast, todos los animales que se arrastran, birds in the air, las aves del cielo, fish in the sea. los peces del mar. Everything was done. Todo fue hecho And it was done for God's glory. y fue hecho para la gloria de Dios. But none of what was created Pero nada de lo que se había creado could see God in creation. podía ver a Dios en su creación. And therefore none of creation at that time Entonces en ese momento ninguna parte de la creación could not give glory to God. podía dar gloria a Dios. The dog does not sit on his haunches on a full moon night El perro no se sienta sobre sus patitas una noche de luna llena and say, wow, God. y dice, oh Dios, He just barks. solamente ladra. So God the Father gets the Son and Holy Spirit together. Entonces Dios Padre reúne al Hijo y al Espíritu Santo And he says, look at the expression of who I am. y le dice, mira la expresión de quien yo soy. We need something that will understand me in the creation. Necesitamos algo que me va a ver a mí en la creación. So let's put a crowning point on our creation. Entonces vamos a coronar esta creación. And let's make this thing called man Y vamos a hacer esto que se llama hombre, to be in our image. para que sea a nuestra imagen. Because if he's in our image, Porque si está hecho a nuestra imagen, he can look out into creation entonces va a poder mirar a la creación and he can see the magnificence of who we are. y va a poder ver la magnificencia de quienes somos And he will give us glory. y nos va a dar la gloria. It's amazing that God decided to make us in his image. Es asombroso que Dios haya decidido crearnos a su imagen. And this means that only man can see and understand the nature of God found in creation. Y esto quiere decir que solo el hombre puede ver y entender la naturaleza de Dios encontrada en su creación. Jonathan Edwards again wrote something very interesting. Jonathan Edwards escribió algo muy interesante. He said, God made the world that he might communicate, Dios creó al mundo para comunicar and that the creature receive y para que la criatura la reciba his glory. en su mente y su corazón su gloria. What he's saying is, I made this so that I can receive glory. Él está diciendo, yo creé esto para que yo pueda recibir gloria And that man can give it to me. y que el hombre me la pueda dar. I communicate it, Yo me comuniqué, man receives it, el hombre lo recibe and gives it back to me. y me lo devuelve a mí. Only man can do that. Solo el hombre puede hacer eso. By being created in his image, Al ser creado en su imagen,
gives me unique purpose. me da un propósito único. Edwards again said, Edwards una vez más dice, God is glorified not only by his glory being seen, Dios no solo es glorificado cuando su gloria es hecha visible, but by it being rejoiced in. pero también cuando experimentamos gozo en ello. I was reading a biography of Jonathan Edwards, Yo estaba leyendo una biografía de este hermano, Jonathan Edwards, and they said that when he first became a pastor, y dijeron que cuando él se hizo pastor por primera vez, he would spend 11 to 13 hours in the study of Scripture. él pasaba de 11 a 13 horas diarias estudiando la escritura. Then he would be out on his horse riding through the countryside, Y entonces se la pasaba montado en su caballo por todo el campo. and something in God's creation would catch his attention. Y algo de la creación de Dios le llamaba la atención. And they said he would go out and he would spend 5 hours or more Y dicen que él salía y pasaba 5 horas o más afuera, just trying to see God in that piece of creation. solo tratando de ver a Dios en esa parte de la creación. Amazing that God would do that for man. Qué asombroso que Dios haría eso por el hombre. Pastor John Piper wrote, El pastor John Piper escribió, God is glorified both by being understood and by being delighted in. Dios es glorificado tanto al ser comprendido como al ser objeto de deleite. You and I are supposed to glorify God. Tú y yo debemos glorificar a Dios. And we do that by understanding him Y lo hacemos comprendiéndole and being delighted by him. y deleitándonos por él. That's why I enjoyed our time of worship this morning so well. Por eso fue que disfruté tanto nuestro tiempo de adoración esta mañana, Even though I don't understand your language, aún sin poder entender su idioma. I understood your heart. Entendí sus corazones And I knew that it was praise to my Heavenly Father. y sabía que era alabanza a mi Padre Celestial. And God hears it no matter what the language Y is. Dios lo escucha sin importar el idioma, Because God created us for his glory. porque Dios nos creó para su gloria. John Piper also said, John Piper también dijo, God created the world because God had a disposition Dios creó el mundo porque tuvo la disposición to emanate the fullness of his glory, de emanar la plenitud de su gloria for his people to know, praise, and enjoy. para que su pueblo le conociese, alabase y disfrutase. So what we're going to do Entonces lo que vamos a hacer, is we're going to watch a video clip that's vamos a ver un video going to be about creation. que va a ser sobre la creación. And as we listen to this song and look at the vision, Y así como escuchamos esta canción, miren esta visión. I want you to go and think about all we've learned so far. Quiero que se detengan y piensen en todo lo que hemos aprendido hasta aquí. That there was a eternal God Que había un Dios que era eterno, who chose to express himself que escogió expresarse, by creating this world. creando este mundo. And then he went and created man in his image Y entonces creó el hombre a su semejanza so that we could see God in his creation para que pudiéramos ver a Dios en su creación and we could know him intimately y pudiéramos conocerle íntimamente and give glory to him. y darle gloria a él. So let's look at the video. Entonces vamos a ver este video. If they could dim the lights. Dim the lights. Si pueden bajar las luces un poco, por favor.
Can you imagine what it must have been like in the garden? ¿Se imaginan cómo debió haber sido allá en el huerto? That every place Adam and Eve looked, Como todo se veía. they saw God. Donde quiera que miraran, veían a Dios. The heavens declare the glory. Los cielos declaraban la gloria. The invisible things of him are seen by the things he made. Las cosas invisibles de Él son visibles en lo que Él creó. And Adam and Eve could see God in everything. Y Adán y Eva podían ver a Dios en todo. Unfortunately, it did not stay that way. Desafortunadamente no se quedó así. And to find our purpose in life, Y para encontrar nuestro propósito en la vida, and as a result, purpose of education, y como el resultado de eso, el propósito en la educación, we must fly to another passage. tenemos que ir a otro pasaje. And here we're going to look at the loss of purpose. Y aquí vamos a hablar acerca de la pérdida del propósito. And it's found in Genesis chapter 3 Y se encuentra en Génesis capítulo 3. and these very sad words. Y en esas palabras tristes. The eyes of both of them were opened. Y los ojos de ambos fueron abiertos. And that refers to what coming into the world? Y eso se refiere al que entrar al mundo. El pecado, sin. Sin. Man falls. El hombre cae. And sometimes we don't understand what we lost with that fall. Y a veces no entendemos lo que perdimos con esa caída. See, man was still alive physically. Ves, el hombre aún seguía vivo físicamente. So he could look out and he could still see the mountains and the rivers and the valleys. Y entonces podía mirar y todavía podía ver las montañas y los valles y los ríos. He could see the sun, moon, and stars. Podía ver la estrella, la luna, el sol. His soul was still alive. Su alma seguía viva. And he could still analyze. Y todavía podía analizar. He could still think and reason. Todavía podía pensar y razonar. And he could put things together. Y todavía podía juntar las cosas en su mente. But the problem was his spirit was dead. Pero el problema era que su espíritu estaba muerto. And that meant he could no longer perceive God in his creation. Y eso quiere decir que ya no podía percibir a Dios en su creación. John Piper says, John Piper dice, the deepest problem with sin, el problema más profundo del pecado it is the suicidal exchange of infinite value and beauty, es el intercambio suicida del valor infinito y la belleza, which is God's glory, que es la gloria de Dios, for some fleeting inferior substitute. por un sustituto pasajero inferior. And Tozer said, Y Tozer dice, when the knowledge of God began to go out of the minds of men, cuando el conocimiento de Dios empezó a salir de la mente de los hombres, we got into the fix nos metimos en la situación that we see in Romans 1. en que nos encontramos ahora de Romanos 1. They could see God's creation. Podían ver la creación de Dios. They could analyze and reason about God's creation, Podrían analizar y razonar sobre la creación de Dios. but they could no longer see God in creation. Pero ya no podían ver a Dios en su creación. So they could not give God glory. Así que no podían darle gloria. Their purpose was gone, El propósito se había ido. for which God had miraculously created them. El propósito por lo que Él milagrosamente los había creado. And it says that they started worshiping the creation Y dice que empezaron a adorar a la creación instead of the Creator. antes que al Creador. And that is still our problem. Y aún ahí tenemos el problema. We have a lot of people out there worshiping the creation, Tenemos muchas personas allá afuera adorando la creación and they have removed God completely. y han removido a Dios completamente. And so education has no purpose. Entonces la educación no tiene propósito And we are just focusing on the temporal. y solo nos enfocamos en lo temporal. But I don't want to stay at this passage very long. Pero no me quiero quedar en este pasaje por mucho tiempo. It is too depressing. Es muy deprimente. So let's jump back in the helicopter and take off. Entonces vamos a montarnos otra vez en el helicóptero y vamos a arrancar. And let's land where we can find the rebirth of purpose. Y vamos a aterrizar donde encontramos el renacimiento del propósito. And the rebirth of purpose is found in some simple words. Y el renacimiento del propósito se encuentra en unas palabras muy sencillas.
And it's for God so loved the world. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved Glenn Schultz. De tal manera amó Dios a Glenn Schultz. And you can put your name in there. Y puedes poner tu nombre ahí. Or any of your children's name in O there. cualquier nombre de uno de tus hijos. God loved the world of people Porque Dios amó tanto este mundo de personas that he gave his only begotten son, que dio a su Hijo unigénito that whoever believes in him para que el que crea en él should not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. So that brings us to a third question that we asked at the beginning. Entonces eso nos trae a la tercera pregunta que hicimos al principio de esto. What is eternal life? ¿Qué es vida eterna? That's quite a question. Tremenda pregunta. I went to a group of our seniors. Yo estaba con un grupo de los alumnos que se iban a graduar. They had been in our Christian school a long time. Habían estado en nuestra escuela ya por mucho tiempo. And I said, before we give you a diploma, Y yo les dije, antes de entregarle un diploma, you've got to answer just one question. tienen que contestar una simple pregunta. What is eternal life? ¿Qué es vida eterna? And one student raised his hand quickly. Y un estudiante levantó la mano rápidamente. He wanted to get that diploma. Él quería que le dieran su diploma. He said, it's living forever. Él dijo, es vivir para siempre. And my response was, well, Y mi- doesn't everybody live forever? Y mi respuesta fue, pero todo el mundo vive para siempre. And he got this worried look on his face. Y le vino una mirada de preocupación. And he said, you're right. Y él dijo, tienes razón. So another student raised her hand. Entonces otra alumna levantó su mano. It says, living forever in heaven with God. Y ella dijo, vivir para siempre en el cielo con Dios. And I said, is that what the Bible says eternal life is? Y yo le respondí, ¿eso es lo que dice la Biblia, que es la vida eterna? And they sort of said, I hope so. Y dijeron, bueno, eso esperamos. They weren't certain No estaban seguros. because they knew I would probably ask them another question. Porque ellos sabían que probablemente yo le haría otra pregunta. Well, if you think the Bible teaches that, show it to me. Bueno, si crees que Dios enseña eso, enséñamelo. Aren't you glad that I did it with them and not you? ¿Están contentos de que lo haya hecho con ellos y no con ustedes? I then asked them this. Entonces le hice esta pregunta. What would happen if a verse in the Bible started off this way? ¿Qué pasaría si un versículo en la Biblia empezara de la siguiente manera? And this is eternal life. Y esta es la vida eterna. They would say, well, that will follow the definition of eternal life. Bueno, ellos dirían, bueno, ahí sigue la definición de lo que es la vida eterna. And I asked them if they knew of any passage that started off that Y way. les pregunté si ellos reconocían algún versículo que empezara de esa manera. And they didn't. Y no lo sabían. And so I went and I turned to John chapter 17 Entonces fui y abrí mi Biblia en Juan capítulo 17 and verse 3. y verso 3. And what it says is this. Y lo que dice es esto. And this is eternal life, Y esta es la vida eterna. that you may know the true God Que conozcan al único Dios and the one verdadero. whom he sent. Y aquel a quien Él ha enviado. Yes, eternal life frees us from sin, La vida eterna nos liberta del pecado. but it does so much more for us right now. Pero hace mucho más que eso en este momento. It restores to us our original purpose. Nos restaura el propósito original. We can once again know God intimately. Podemos una vez más conocer a Dios íntimamente. So when we go out and look at creation, Así que cuando nosotros salgamos y veamos la creación, as born again believers, we don't just look at physical nature. como creyentes nacidos de nuevos, no solamente miramos la naturaleza física, We are looking at the very attributes of God. estamos mirando los mismos atributos de Dios. We are looking at an expression of who he is. Estamos mirando una expresión de quién Él es. And as we see that, Y así como vemos eso, we have no other option but to give him glory. no tenemos otra opción que no sea darle la gloria. John Piper says, John Piper dice, eternal life is regaining the capacity to know God. la vida eterna es volver a tener la capacidad de conocer a Dios And thereby love the glory of God. y por esa razón amar su gloria.
So now we're starting to see our purpose as why anything and everything exists. Entonces ahora empezamos a ver el propósito de por qué todo existe. And with the rebirth of purpose, Y con el renacimiento del propósito, we regain the ability to know God. ganamos nuevamente la habilidad de conocer a Dios. Therefore, the duty of man is to glorify God. Entonces la responsabilidad del hombre es de glorificar a Dios. Now I know my purpose. Ya yo conozco mi propósito. I am here for only one reason, Yo estoy aquí por una razón solamente, to glorify Him. para glorificarlo a Él. You're here for only one reason, Tú estás aquí para una sola razón, not to just teach subjects, no solo para enseñar materias, but everything about your life sino todo acerca de tu vida is to glorify Him, es para glorificarlo a Él. is to reflect on His true nature. Es reflejar sobre tu naturaleza verdadera. And every Christian's desire and delight is to glorify Y God. cada deseo y deleite de todo creyente es glorificar a Dios. That's what 1 Corinthians 10:31 says. Eso es lo que dice Primera de Corintios 10:31. Whether then you eat or drink or whatever you do, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, do all to the glory of God. hacedlo todo para la gloria de Dios. Now, is there anybody in here Ahora, ¿hay alguien aquí en este salón that you do something that's not covered in by everything else? que haga algo que no está incluido en cualquier otra cosa? No, that covers everything. No, eso cubre todo. That's our whole purpose. Y ese es nuestro propósito. James MacDonald, in one of his books, James MacDonald, en uno de sus libros, says this: dice lo siguiente: how old are you? ¿cuántos años tienes? The reason you got to be that age is so that you can bring glory to God. La razón por la cual has alcanzado esa edad es para darle gloria a Dios. I am older than many of you. Yo soy mayor que la mayoría de ustedes. That means I've been here longer to give Him more glory. Eso quiere decir que yo he estado en esta tierra más tiempo para poderle dar más gloria. And when I stop doing that, Y cuando yo pare de hacer eso, I lose all purpose. yo pierdo todo mi propósito. He goes on and says, hoping to marry someday. Continúa diciendo, ¿deseas casarte algún día? Whoever you marry should be for God's glory. Con quien sea que te case debe ser para la gloria de Dios. Married already. ¿Ya estás casado? Make sure that's for God's glory. Asegúrate que sea para la gloria de Dios. Are you going to have a job? ¿Vas a buscar un trabajo? Go where you can glorify God. Ve donde puedas glorificar a Dios. Are you going to drive a car? ¿Vas a conducir un carro? Keep God's glory in mind. Mantén la gloria de Dios en tu mente. When someone cuts you off, Cuando alguien, ¿verdad?, se te atraviesa, which they frequently do here. que frecuentemente hacen aquí, They come from all directions. vienen de todas direcciones. Your response Tu respuesta must be to glorify God debe ser glorificar a Dios and not just honk the horn. y no solo tocar tu bocina. That's what the whole of life is about. De eso se trata la vida. Remember, our goal is to glorify God in everything. Recuerda que nuestra meta es glorificar a Dios en todo. He went on and said this. Continuó y dijo esto. The psalmist looked at the creation and thought, God. El salmista miró a la creación y pensó, Dios. Creation shouting God's name and God's glory. La creación gritando el nombre de Dios y la gloria de Dios. See, that's what the psalmist meant when he wrote Psalm 19. A eso se refería el salmista cuando escribió el Salmo 19. The heavens shout out the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. He created the universe to glorify himself. Él creó el universo para glorificarse a sí mismo. But he says, here is an interesting point. Pero existe un punto interesante. The voice of creation will always be muted. La voz de la creación siempre estará silenciada. Why? Because the centerpiece of God's creation is you and me. ¿Por qué? Porque el centro de la creación de Dios somos tú y yo. We are here to display the glory of God. Nosotros estamos aquí para mostrar la gloria de Dios. We are to manifest His presence. Estamos aquí para manifestar su presencia. That's what your life and my life is all about. De eso se trata tu vida y la mía. You can say with confidence, Puedes decir con confianza,
I am here to display the superiority of the life lived in God. Yo estoy aquí para mostrar la superioridad de la vida que se vive en Dios. I am here to do what the creation, the mountains do poorly. Yo estoy aquí para hacer lo que hacen las montañas y los montes pobremente. My life is to actually shout the existence of God. Mi vida debe gritar la existencia de Dios. Your life is to shout the existence of God. Tu vida es para gritar la existencia de Dios. That is what teaching is all about, Y really. de eso se trata la enseñanza verdaderamente. And in another workshop, we're going to apply all of this to what we do in the classroom. En una próxima sesión vamos a aplicar todo esto a lo que hacemos en el aula. I want to leave you with another quote by A.W. Tozer. Quiero dejarles con otra cita de Tauser. A man may be considered spiritual Puede que un hombre sea considerado espiritual when he wants to see the honor of God advance cuando quiere honrar a Dios a través de su vida, through his life, even if himself must suffer temporary dishonor or loss. aun cuando esto le lleve a sufrir deshonra o pérdida. Such a man prays, Tal hombre ora, hallowed be thy name, bendito sea tu nombre, but silently adds, pero calladamente agrega, at any cost to me, Lord. cualquier que sea el costo para mí, Señor. He lives for God's honor by a kind of spiritual reflex. Él vive para la honra de Dios como una especie de reflejo espiritual. Every choice involving the glory of God Cada decisión que involucre la gloria de Dios is for him already made before it presents itself. ya ha sido tomada por esta persona antes de que la situación se presente. He does not need to debate the matter, Él no necesita debatir el asunto even within his own heart. con su propio corazón. There is nothing to debate. No hay nada que debatir. The glory of God La gloria de Dios is necessary to him. es necesaria para él. He grasps for it as a suffocating man grasps for air. Él la desea, la anhela como un hombre sofocado anhela el aire. I want you to imagine something in your mind. Quiero que se imaginen esto en sus mentes. You are out a long ways from shore in deep water. Estás bien lejos de la superficie, estás bien lejos y metido mar adentro. You look around and see 4 swimmers coming towards you. Lo único que ves son 4 nadadores que vienen hacia ti. When they get to you, they grab you by your shoulders Cuando ellos llegan a donde tú estás, te toman por los hombros and they thrust you under the water. y te empujan debajo del agua. And you fight to get free. Y tú luchas para libertarte. And the more you fight, the harder they hold you Y down. mientras más peleas para subir a la superficie, más te detienen debajo del agua. Feel yourself gasping for oxygen. Tú sientes que el oxígeno se te está yendo. You need air. Necesitas aire. If you cannot get to the surface, you are going to die. Si no puedes subir a la superficie, vas a morir. They're still holding you firmly. Y todavía te tienen sostenido debajo del agua. You pray and your adrenaline kicks in. Y empiezas a orar y empieza a actuar la adrenalina. And with all your energy, you force yourself up. Y con toda tu energía tú logras subirte. And your nose and mouth breaks the surface of the water. Y tu nariz y tu boca quedan sobre el nivel del agua. And you go, Y haces, that's nice. qué bien. No, what would you do? ¿Qué harías? Now here's my question. Aquí viene mi pregunta. When was the last time you gasped for God's glory that way? ¿Cuándo fue la última vez que anhelaste la gloria de Dios de esa manera? When I thought about that, Cuando yo pensé en eso, I had to bow my head and ask for forgiveness. tuve que inclinar mi cabeza y pedirle perdón. Because I was so wrapped up in all that I did, Porque estaba tan envuelto en lo que yo tenía que hacer. and my teaching and administrating, Y mi enseñanza y la administración de la escuela, that I wasn't gasping for God's glory. que yo no anhelaba la gloria de Dios de esa manera. We must realize the importance of this. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de esto. God created the world Dios creó al mundo because God had a disposition to emanate the fullness of his glory. porque Dios tenía una disposición de emanar la plenitud de su gloria. For his people to know, Para que su pueblo supiera, praise, para que su pueblo pudiera and alabarle enjoy. y pudiera deleitarse en él. One more passage of Scripture Un pasaje más de la Escritura.
Because we need to understand the evidence of our purpose. Porque necesitamos entender la evidencia de nuestro propósito. How can I know that I am fulfilling my purpose, ¿Cómo yo sé que estoy llenando o logrando mi propósito? which is to glorify God? Que es el de glorificar a Dios. The great thing about God is Lo maravilloso de Dios He tells us in His Word. es que Él nos dice en su palabra. We don't have to guess about it. No tenemos que adivinarlo, We can know. podemos saber. And if you go and jump into the helicopter, we're going to land in John chapter Y 15. si arrancamos en el helicóptero, vamos a caer en Juan capítulo 3 And we find these words. y encontramos estas palabras. In this my Father is glorified. En esto mi Padre es glorificado. God says, Dios dice, here is what I get glory from. así es que se me da la gloria. You can know for certain that you're fulfilling your purpose in glorifying me. Puedes estar seguro que estás cumpliendo tu propósito de glorificarme. For this is how I'm glorified, Porque de esta manera es que soy glorificado. that you bear much fruit. Que llevéis mucho fruto. In John 15, there are 3 levels of fruit bearing. Y en Juan 15 hay 3 niveles de llevar mucho fruto. When you become a Christian, you first bear fruit. Cuando te conviertes en cristiano, llevas un fruto. And when you bear some fruit, Y cuando llevas algo de fruto, He prunes you. Él te va podando. That can be painful. Eso puede ser doloroso. But by pruning, it allows you to bear more fruit. Pero mientras más te podan, más fruto puedes llevar. But bearing fruit and bearing more fruit does not glorify God. Pero llevar fruto y después llevar más fruto todavía no glorifica a It Dios. says you've got to go beyond that and bear much fruit. Dice que tienes que pasar a ese nivel y dice llevar mucho fruto. And that happens after you become a Christian. Y eso ocurre después que eres cristiano. He prunes you Él te poda and you abide in Jesus Christ completely. y tú vives en Jesucristo completamente. You get to that point where you realize Llegas al punto donde te das cuenta that without Christ you can do nothing. que separado de Cristo nada puedes hacer. You cannot teach that subject that you've been teaching for 20 years. No puedes enseñar esa materia que llevas 20 años enseñando. You can do nothing No puedes hacer nada without Jesus Christ. sin Jesucristo. And then you bear much fruit. Entonces llevas mucho fruto. You bear much fruit in the fruit of the Spirit in your life. Llevas mucho fruto en el fruto del Espíritu en tu vida, But you get to bear much fruit by the students that follow Christ. pero también vas a llevar fruto por los estudiantes que decidan seguir a Cristo. And God is glorified when much fruit. Y Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Jonathan Edwards once again says, Jonathan Edwards dice una vez más, now what is glorifying God? ahora, ¿qué es glorificar a Dios? But at a rejoicing at that glory He has displayed. Que no sea regocijarnos en esa gloria que Él ha despegado. The happiness of the creature El gozo de una criatura consists in rejoicing in God, consiste en regocijarse en Dios, by which also God a través de lo cual is magnified and exalted. Dios también es magnificado y exaltado. Isn't that exciting? ¿No es emocionante eso? When we have purpose, Cuando tenemos propósito, we have hope, tenemos esperanza and we live. y vivimos. Now here's what we get to do. Aquí ahora es lo que podemos We nosotros get to hacer. practice one of those verses. Necesitamos practicar uno de esos versos. Because it says, whatever you eat and drink, Porque dice que no importa lo que comas o bebas, give glory to God. hazlo para la gloria de Dios. Enjoy lunch. Disfruten su almuerzo. We see you after lunch. Nos vemos después de ahí.